Buenos días muchachos, ¿cómo están? Una bienvenida a todos al curso de diseño web 1. Denme un momentico, como siempre debo mover este cosito. Nada, quería darles la bienvenida. Una semana más con videoclase, con material nuevo que les traigo para que empiecen a afrontar todo lo que son sus ejercicios de diseño web y obviamente pues entrando en toda una etapa nueva que es la programación, ¿cierto? Entonces el día de hoy pues vamos a ver dos módulos. Esos dos módulos pues obviamente uno va a tener unas ciertas características iniciales para que ustedes inicien con sus proyectos, con lo cual pues cuando ustedes terminen, digamos, de hacer ese módulo 1, van a poder entonces iniciar con el módulo 2, que es la parte donde ya vamos a empezar a darle todas unas características visuales y de estructura a nuestras páginas, ¿sí? Como ustedes bien saben, estamos iniciando todo lo que es un nuevo corte, ¿sí? Ya pasamos toda una parte de unos procesos de evaluación a nivel de lo que era el diseño front-end. Ustedes ya entregaron sus respectivos ejercicios, hay ejercicios muy buenos, por cierto, hay unos ejercicios que digamos, tienen una estructura muy acertada en cuanto a lo que sería manejo de información web, ¿sí? Entonces, esos ejercicios espero que sigan así de comprometidos con las entregas, que sigan así, digamos, de comprometidos con los procesos del proyecto y van a ver que al final van a tener un producto muy bueno para mostrar, ¿cierto? Bueno, para no alargarme mucho, el día de hoy, entonces, como les digo, traemos acá un nuevo módulo, estamos iniciando ya toda una parte, recuerden que, como les dije, el diseño web se puede, digamos, enmarcar en dos etapas, que es el diseño front-end, que es toda la parte a nivel de pues, elementos muy básicos, a nivel de estructura, a nivel de cómo se va a manejar la información, a nivel de cómo se va a visualizar, tipos de colores, imágenes y toda esta, digamos, parte que uno puede ver de la página, ¿sí? Y ahora sí vamos a iniciar toda la faceta de lo que es el backend, que es básicamente toda la parte trasera de nuestra página, y esa parte trasera pues representa todo lo que son las líneas de código, todo lo que son los elementos de sintaxis de código, etiquetas, ¿sí? Que recuerden bien, ya habíamos visto esos módulos a nivel teórico, obviamente pueden retomar esas clases cuando quieran, están clases, están grabadas, están en el YouTube, ¿sí? Y obviamente pues están publicadas acá en el respectivo Classroom de la clase. Entonces para que recuerden ese tipo de temática que hablamos a nivel de etiquetas. Bueno, entonces una vez más estamos pues acá, ustedes pueden ver mi interfaz, voy a explicarles un poco de qué estamos hablando. Este es el curso de diseño web 1 de Photoshop a Dreamweaver, inicio de programación, ¿sí? Módulo A, y el módulo A pues está compuesto por dos ítems que son los que vamos a desarrollar rápidamente en este módulo. Este módulo es relativamente rápido y son el módulo de creación y preparación de archivos y carpetas y creación de etiquetas div y contenedores, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos, como bien lo dice, vamos a pasar de Photoshop toda esa estructura que teníamos a nivel de los contenedores de colores que hacían ustedes sobre sus estructuras y vamos a iniciar con, obviamente, la preparación de esas carpetas y posteriormente vamos a entrar a programar, voy a poner acá en Dreamweaver para que empecemos a tener ya ese acercamiento como tal. El Dreamweaver que vamos a usar una de las últimas versiones, en mi caso pues estoy usando la CC 2020, pero todo lo que es la suite CC desde el 2018 para acá pues tiene la misma interfaz gráfica, ¿sí? Entonces vamos a darle manos a la obra, pueden ustedes ver entonces acá en la parte inferior y vamos a iniciar con un primer proceso que obviamente se los he recalcado mucho desde, desde las clases anteriores, que siempre les ha existido orden, organización y manejo de carpetas, ¿sí? Pude haber hecho este proceso con antelación, obviamente apelando a que ustedes pudieran, pues ya tuvieran memorizado este punto que siempre se los recalco, pero obviamente no quiero dar por sentado de conocimiento, entonces lo voy a hacer desde cero. Listo, entonces voy a crear una carpeta en mi escritorio, ustedes la pueden ver, aquí está grande, ¿sí? Que le puse mi primera página web, se puede llamar proyecto web, página, portafolio, el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Pero básicamente esta carpeta, recuerden que es la que ustedes van a trabajar toda la página. Y la pongo en mi escritorio porque, digamos, es la ubicación más rápida a donde llegar cuando empiezo a trabajar. Obviamente después cuando yo quiera trabajarla simplemente me llevo esa carpeta a otra ubicación. Entonces voy a entrar dentro de ella y voy a hacer este proceso rápidamente y es crear mis otras carpetas. Entonces recordemos la carpeta imágenes. Sí, recuerden que sin tildes, nada de caracteres
en mayúscula, sí, todo muy básico, imágenes, recursos. Ustedes ya tienen estas carpetas, suponiendo que han trabajado el proyecto como se los he planteado, ¿cierto? Imágenes, recursos, CSS. Un segundo, muchachos, nuevo folder. JS. Nuevo folder, nativos. A ver. Bueno, ese nombre lo corrijo más adelante. Por ahora recuerden que el de nativos nos va a alojar solo los archivos de Photoshop, de Illustrator y ese tipo de cosas. CSS, imágenes, JS, nativos, recursos, fonts. En el caso de que quieran usar fuentes especiales, recuerden que hay que crearle una carpetica a esas fuentes especiales. Bueno, listo. Ya tengo mis carpetas, ¿sí? Ahora rápidamente voy a abrir aquí mi Photoshop para mostrarles, obviamente, el ejercicio. Ustedes tienen su ejercicio dividido sobre capas, tienen todos los contenedores muy bien organizados por capas y layers con su respectivo nombre. Espero pues que lo tengan bien organizado. Recuerden que yo usé rápidamente una imagen que ya estaba con una composición para hacer ese proceso, pero a mí lo que me interesa particularmente, o lo que nos interesa particularmente en este proceso, es estos elementos, ¿cierto? Y estos elementos, cada uno de estos contenedores que vemos acá representados en un color, pues la idea es que les asignemos un nombre, también un nombre que identifiquemos, ¿sí? Un nombre que lo asocie de pronto con el tipo de información que va a llevar dentro, un nombre que, suponiendo, digamos, este contenercito chiquito que va acá en la parte superior es el contenedor para el logo, pues obviamente entonces cuando lo hagamos en sintaxis de código, lo llamemos logo, ¿sí? Lo mismo campo, galería, pues designemos esos nombres, ¿sí? Esos nombres de esos contenedores, de cada uno de ellos puede ser el que ustedes quieran. ¿Qué hay que tener en cuenta? Uno, no usar caracteres latinos, recuerden, las señas, ni tildes, ni dictongos, ni nada de este tipo de elementos de la escritura, digamos, en castellano, ¿sí? Entonces, obviamente el lenguaje de programación está escrito en inglés, lo más acertado es que ese lenguaje, no, sí, obviamente podemos poner nombres en español, pero sin usar ese tipo de caracteres, recuérdenlo, sin nada de puntuaciones así de caracteres latinos. Lo otro es que también tienen que tener en cuenta que cuando ustedes creen un nombre de un contenedor, lo ideal es que tampoco, si es un nombre compuesto, suponiendo es contenedor foto, la idea es que no pongan el nombre separado, contenedor espacio foto, no. Deben poner contenedor guión bajo foto, contenedor guión foto o contenedor foto, todo en una sola frase. ¿Listo? Tengan en cuenta esos datos porque se van a dar cuenta que a veces no tenemos eso en cuenta y nos genera a veces unos inconvenientes que toca corregir. ¿Listo? Bueno, entonces retomando, pues acá tengo el ejercicio, ustedes recuerdan, este es el look gráfico, acá tenemos como el esquema en opacidad de los contenedores para saber qué tipo de información es la que estoy segmentando y el resultado final de son estos contenedores que es esta parte, ¿cierto? Acá vamos a empezar a hacer un proceso antes de abrir nuestro Dreamweaver. ¿Y cuál es? Si a ustedes en el Photoshop, voy a acercarme un poco aquí, en ningún momento les aparece estos elementos de medida, ¿sí? Lo que ustedes pueden hacer es lo siguiente. Se van a venir acá a este panel superior, ¿sí? Ventana, y van a buscar el que dice Rules o reglas en español. A ver, perdón, me equivoqué, muchachos, no es en Windows sino en View. Entonces acá te dicen Rules o Control R, ¿sí? Si lo tienen en español debería decir reglas, pero el shortcut sería el mismo, Control R. Entonces digamos, miren que acá está el chulito activado, si yo lo desactivo pues él me oculta esas reglas, entonces le vamos a decir View, Rules, y él ya me muestra la barra de medidas. Eso es súper importante, muchachos, porque esas medidas son las que vamos a necesitar para pasarlas al código. Lo otro, si al momento de ustedes abrir estos elementos, esas medidas están en otra unidad de medida, en centímetros, en puntos, ¿sí? En milímetros, pues obviamente recuerden, lo digital lo estamos trabajando a nivel de píxeles, entonces lo que debemos hacer a continuación es llegar, nos paramos aquí y miren que acá nos salen todas las unidades de medida, le decimos píxeles y él inmediatamente se nos va a transformar en píxeles, ¿sí? Bueno. Ahora bien, entonces venimos, ya tenemos las unidades en píxeles, ya tenemos identificados nuestros
contenedores, y otro elemento que ustedes deben identificar es este panel de propiedades, ¿cierto? Lo mismo, si ustedes no encuentran este panelcito de propiedades, no les aparece, no saben el iconito, no lo ven en ninguna situación, en ninguna posición, perdón, lo que deben hacer es lo mismo. Entonces vienen acá, y esta vez si es en Window, y en Window buscamos Properties o propiedades, ¿sí ven? Y ahí inmediatamente me abre ese elemento. Y miren lo primero que él me está mostrando, me está diciendo, miren, todo este documento en su totalidad tiene width, ancho, 1440 píxeles, y de alto, o sea, desde esta parte hasta la parte inferior tiene 6480 píxeles. Listo, ese es un buen dato, ese es el primer dato que vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que acá hay un contenedor general que nos va a llevar todos estos otros contenedorcitos. Listo. Primer paso ya realizado, creación y preparación de archivos. Ya preparamos nuestras carpetas, ya preparamos nuestro archivo de Photoshop, porque obviamente lo vamos a tener que tener ahí siempre para recurrir a él para nuestra información de medidas, ¿sí? Ahora bien, voy a minimizar esto un segundo, muchachos, y nos vamos a ir, ya tengo mis carpetas, nos vamos a ir, tengo aquí mi carpetica, voy a abrir Dreamweaver. Entonces voy a pausar el video un momento mientras Dreamweaver termina de abrir. Ah, bueno, no, acá nos abrió rápidamente. Listo. Ahora bien, acá me abrió un archivo que es anterior, lo voy a cerrar. Nos interesa ver desde cero. Les voy a explicar rápidamente lo que estamos viendo en la interfaz de Dreamweaver, ¿sí? Y bueno, cuando abrimos Dreamweaver, Dreamweaver es el programa, digamos, una de las alternativas de programa para programar páginas web y crear elementos de interacción a nivel de internet y aplicaciones y demás, que nos permite crear tanto contenido como animado, contenido digital, interactividad y todo este tipo de funciones que ustedes diariamente consumen en sus páginas web, ¿cierto? Perdón, muchachos. Entonces, cuando ustedes abran Dreamweaver, quizás no les salga esta misma interfaz como a mí, les puede salir un cuadro más pequeño, eso no importa, simplemente es como el inicio donde nos va a poder dar la posibilidad de crear un archivo nuevo, ¿sí? Con lo cual es lo que necesitan buscar. Busquen la opción que diga Create New. Como les digo, a ustedes les puede salir de una forma, una presentación diferente. Entonces le vamos a decir Crear Nuevo, ¿sí? Y en Crear Nuevo, pues obviamente nos sale este panelcito. Y en este panelcito ustedes pueden ver, acá tenemos una serie de opciones. Recuerden que los templates son como plantillas, elementos ya prediseñados que pues a futuro nos podrán servir, eso lo veremos más adelante. Lo que nos interesa ahora es aprender desde cero cómo es que se estructuran esos elementos. Y tenemos un nuevo documento y acá nos aparece la opción qué tipo de documento vamos a crear. Entonces miren que acá nos dice un tipo de documento archivo HTML, un tipo de documento CSS, tipo de documento LES, CSS, SAS. Estos elementos no se preocupen por ellos, por lo que nos concierne a nosotros por ahora. Lo que nos interesa son los HTML, los CSS, ¿sí? Por ahora nos interesan estos dos tipos de documento, ¿sí? ¿Y con cuál vamos a iniciar? Pues obviamente con el documento HTML. Entonces le doy HTML y acá me da unas características obviamente de configuración, ¿sí? Como el título del documento y demás. Por ahora no le voy a poner el título del documento por acá porque se lo voy a meter por las líneas de código para que ustedes vean por dónde se inserta. Attach CSS, ¿sí? Vincularle un archivo CSS. Recuerden que el archivo CSS es el archivo que nos lleva toda la información a nivel de características de forma: alto, ancho, borde, color, fondos, ¿sí? Toda esa información va en ese archivo CSS. Por ahora no lo tenemos creado, entonces no le voy a adjuntar ningún archivo. También se los voy a adjuntar a través del código HTML. ¿Listo? Entonces simplemente damos HTML, crear. Y miren entonces que ya se nos abrió toda una configuración de un panel oscuro, ¿sí? Obviamente donde podemos ver una información a nivel de unas etiquetas. Recuerden las etiquetas básicas, si no lo recuerdan, retroalimenten viendo los módulos pasados de teoría, puntualmente el de etiquetas básicas. Una vez tenemos ya entonces acá nuestro documento, pues él nos da acá unas especificaciones en unas líneas numeradas, obviamente, del tipo de documento que es. Tenemos por acá una serie de paneles de herramientas muy básicas. Estas por ahora no las vamos a utilizar, no las vamos a ver, ¿sí?
Bueno, muchachos, retomando, qué pena, se me había ahí como congelado un momento el programa. Bueno, como les venía diciendo, entonces tenemos acá la interfaz, tenemos acá unas herramientas que vamos a, pues por ahora no las vamos a usar, unas que nos van a servir de aplicar comentarios que son muy útiles a futuro. Y pues obviamente empezamos a identificar un poco el panorama y vemos pues que acá obviamente tenemos un panel de opciones, ¿sí? De herramientas y efectos y otra serie de cosas. Tenemos, esto es particularmente algo interesante, en mi caso puntual, ¿sí? Suelo solo usarlo en vista código, pero ustedes podrían a futuro, digamos, tener una vista de vida. Por ahora este panel nos aparece en blanco porque pues obviamente no hemos comenzado a programar nada, ¿sí? Pero técnicamente acá nos muestra no es el diseño como está quedando, ¿sí? Sino que es más un esquema de cómo está quedando. Para nosotros ver cómo nos está quedando el proyecto a la medida que lo vamos configurando, lo mejor es publicarlo y verlo directamente en el navegador Chrome, ¿sí? Pero acá nos puede dar, digamos, una luz un poco de cómo se están comportando los objetos. Tenemos uno que es el vista en live, sí, obviamente es la vista en vivo, entonces es como si fuéramos viendo la página creada, digamos, desde un graficador, pero obviamente es muy complejo, no se sugiere hacer de esa manera porque obviamente se necesita configurar las líneas de código, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, por ahora lo voy a tener en vista de código. Tenemos acá también un panel, voy a desplegarlo aquí para que veamos un poco esos elementos que nos dice archivos, simplemente es como para manejar las carpetas. Ya verán por qué es importante también manejar la carpetica con un nombre separada, bien organizada, porque técnicamente la podríamos traer aquí para trabajar nuestro proyecto. Tenemos lo que son las CC Libraries, ¿sí? Que por ahora todavía no vamos a abordar eso. Esos son elementos, las librerías son elementos como ya preprogramados que nos pueden servir a nivel de funciones. Tenemos los insert, que son objetos, ¿sí? A nivel de lo que podemos integrar dentro de nuestra página. Miren que acá tenemos nuestra principal, la número 1 es el div, o sea, nuestra etiqueta de contenedor. Elementos de imagen, párrafos, que son elementos para textos y tablas, figuras, elementos de lista ordenada, lista sin orden, lista con orden y vínculos y demás, ¿sí? Entonces miren que acá tenemos una serie de elementos. Obviamente la idea no es trabajarlos por acá, obviamente también, como les digo, el programa nos da muchas formas de hacer diferentes procesos por diferentes estancias, ¿sí? Lo mismo, si yo veo, digamos, el insert acá, también es el mismo insert que estoy viendo en esta parte, ¿sí? Miren, todos estos elementos son exactamente estos mismos. Entonces nos da muchas, digamos, opciones para insertar objetos. Eso hablando como se sienta más cómodo. Y obviamente, pues el que a nosotros nos interesa también como dominar a futuro es el de inserción directamente a nivel de código, ¿sí? Cuando yo ya llego y escribo en el código literalmente. Y tenemos acá el CSS Designer, ¿sí? Que recuerden, el CSS es la hoja de cascada de estilos y es la que nos lleva toda esa información a nivel, digamos, de estructura, alto, ancho, color, fondo. Y obviamente acá tenemos pues una serie de elementos, selectores, source, properties, ¿sí? Y esto todavía no lo vamos a ver. Por ahora nos interesa lo que son los selectores y las propiedades, ¿sí? Bueno. Y tenemos en esta parte inferior un panel de propiedades, ¿sí? Que acá nos va a dar también ciertas características dependiendo de qué tipo de selección tengamos acá dentro de nuestras líneas de código. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco cuando empecemos a crearlas, ¿sí? Todavía no quiero, solo quiero que vean, digamos, se familiaricen un poco con las globalidades de la interfaz del programa. ¿Listo? Ahora bien, vamos a entrar en materia. Tenemos acá un elemento que dice doctype HTML, ¿sí? Nos está diciendo, miren, esto es un tipo de documento HTML. Abre nuestra etiqueta HTML, miren que ella abre aquí, miren que cuando yo me posiciono sobre ella me está señalando en esta parte donde está cerrando, entonces mi etiqueta HTML abre aquí, cierra aquí. Quiere decir que todos estos otros objetos están dentro de él, ¿sí? Esta es una de las opciones por las cuales les sugiero que trabajen en Dreamweaver en versiones muy recientes. Para que esta función, que es porque es muy útil cuando yo me posiciono sobre una etiqueta, que me señale dónde está cerrando. Así ya tengo claridad de qué elementos están dentro de él. En versiones muy antiguas, más anteriores a las CSS, las que eran CS, que eran Creative Suite, recuerden que CC es Creative Club, la CS era Creative Suite, digamos, no tiene esos Dreamweavers de ese tipo, no, digamos, de esas versiones no tenían esta opción, con lo cual a veces uno queda
digamos, perdido un poco de dónde está abriendo y cerrando ciertas etiquetas, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la etiqueta HTML, tenemos la etiqueta head, cabecera, tenemos un elemento meta charset UTF-8, recuerden que esta es la codificación, eso ya lo vimos en los módulos de teoría, y iniciamos, miren, recuerden que cuando creamos el archivo nos decía title, y les dije que lo iba a insertar por el código, pues miren acá, entonces miren que estamos dentro de la etiqueta head, cabecera, y tenemos nuestra etiqueta title, y dice documento sin título, entonces acá le va a decir, este título, este elemento que sale acá, muchachos, eso es lo que sale en la pestaña del navegador, ¿sí? Cuando ustedes ponen Gmail, que en la qué sé yo, entran a la página de adidas.com y arriba en la pestañita dice Adidas, pues es este elemento, ¿sí? Es este título. Entonces nunca se les olvide llenar este espacio, porque si no, cada vez que publiquen en la pestaña del navegador, pues va a decir un title document, ¿sí? Entonces, digamos, mi página va a ser, mi diseño es muy como un portafolio, ¿sí? Vamos a verlo acá un poco, mi diseño es como un portafolio, entonces le voy a decir que este es portafolio, ¿sí? Lo voy a poner en mayúscula, portafolio, y digamos que se llame portafolio web, lo voy a dejar con ese nombre. Más adelante se puede modificar, cambiar, eso digamos que no importaría en este caso, ustedes lo pueden modificar cuando quieran. Listo, tenemos un elemento dentro de la etiqueta head y posteriormente está la etiqueta body, miren que abre y cierra inmediatamente. Y obviamente pues acá comenzaríamos a insertar todos nuestros objetos div, ¿cierto? Bueno, entonces, antes de empezar, ¿qué tengo que hacer? Ya configuré esto, ya estoy familiarizado con el programa. Miren que acá aparece un title-1. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene nombre asignado. Y si este es mi archivo de mi página web, el que va a arrancar mi página web cuando el usuario digite la dirección de la web, pues esa va a ser la página que va a arrancar. Recuerdan que es nuestro landing page o lo que denominamos el index. Entonces, antes que nada, antes de iniciar, ¿qué voy a hacer? Voy a decir archivo, guardar como, save as, él me va a abrir un panel y me voy a ir, recuerden que mi carpeta está en el escritorio, mira acá desktop, mi primera página web, si la ven acá, la abro, están mis carpeticas, voy a hacerlas más grandes para que las puedan ver, y miren, justo en esta posición le voy a decir acá a él, guárdese por favor, recuerden en minúsculas, index, como index. Él me está diciendo que se va a guardar como un tipo de documento HTML, SHTML y una serie de extensiones de HTML que son elementos para web, ¿cierto? Entonces le voy a decir que sí, ya está index, ya se llama, listo, le voy a decir guardar, listo. Entonces miren que aquí ya se modificó ese nombrecito, ya se llama index HTML. Y antes de continuar, entonces ahora sí voy a ir a mi carpeta del proyecto y miren lo que sucede, muchachos. Mi primera página web, que es la carpeta donde está el contenido todo, mis otras carpeticas, vamos a suponer que están con la información, que acá están mis imágenes, que acá están, recuerden que ustedes ya las tienen con esa información, ¿sí? Y miren el archivito, ¿sí? Miren que se creó un archivo index, y miren que tiene el logotipo de Google Chrome. Si ustedes tuvieran como predeterminado el navegador Firefox, pues aparecería con el loguito de Firefox, o Internet Explorer, o Edge, o Opera, o el navegador que utilicen, ¿cierto? Entonces aparecería con eso. Otra de las características, ¿cuál es? Este archivo, si ustedes miran en las propiedades, ¿qué dice que es? Que es un Chrome HTML document, ¿sí? Este archivo es el que ustedes también abren con Dreamweaver, ¿sí? Entonces voy a hacer ese ejemplo. Rápidamente voy a cerrar aquí, ¿sí? Y le voy a decir a este archivo, lo puedo abrir por este panel, pero lo voy a hacer por la carpeta. Entonces le voy a decir acá, clic derecho, abrir con, miren que acá me salen las opciones, los navegadores, y me sale Dreamweaver, él identifica que está el programa de Dreamweaver. Si ustedes tuvieran otro tipo de programa que sirve para hacer programación de lenguaje, como Brackets, como Sublime, ¿sí? Que son editores de código, también, digamos, les podrían aparecer esas opciones. El HTML, digamos, este documento HTML se podría abrir en cualquiera de esos programas. Obviamente son muy variados, algunos más a nivel de ingeniería, otros más a nivel de diseño, pero técnicamente ese archivo index debería abrir en todos esos programas, ¿cierto? Entonces le digo aquí Open, por favor,
abra con Dreamweaver. Y miren que él me abre ese documentico y se llama index, ¿sí? Bueno, ahora bien, antes de continuar, antes de empezar a llenar recuerden que vamos a hacer todo lo que son creación de las etiquetas div, contenedores, ¿sí? Voy a crear un elemento para que en el segundo módulo, que vamos a darle ya características de estructura, alto, ancho, color, lo podamos ingresar fácilmente. Entonces, antes que nada, voy a estar aquí en esta parte, ¿sí? Y lo que voy a decirle es archivo nuevo, ¿sí? Vuelve y me sale mi panel, le voy a decir archivo CSS, y a este archivo CSS le digo, por favor, créeme un archivo CSS, y miren que él acá se creó. Miren la diferencia, entonces acá dice tipo documento HTML, y miren este dice charse de UTF-8, pero el tipo de documento es un CSS, ¿cierto? Ahora bien, estos dos archivos son archivos independientes, uno es un archivo HTML, el otro es un archivo CSS, y miren que él también está sin nombre, no tiene nombre. Entonces, antes de seguir, antes de continuar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardarlo y a dar un nombre. Entonces le digo archivo, guardar como, save as. ¿Y dónde iría este archivo guardado, muchachos? Pues si es mi archivo CSS, mi hoja de cascadas de estilo, pues ¿dónde debería ir? En la carpeta CSS. Entonces abro la carpeta y acá le voy a dar un nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Pues como es mi página principal, entonces le voy a decir estilos principales, ¿sí? Ustedes le pueden poner el nombre que quieran, estilos generales, estilos principales, estilos mi página web, estilos estancia principal, en fin, ¿sí? Recuerden que cada estancia, cuando trabajamos páginas web con estancias divididas, pues cada estancia debe tener su hoja de estilos también, para que lo tengan en cuenta. Pero como solo tenemos un landing page, vamos a trabajar una sola hoja de estilos, entonces vamos a decirle que son los estilos principales. Ya lo estoy guardando en mi carpeta CSS, me devuelvo para cerciorarme, carpeta CSS, y él me dice que es un documento HTML y todo ese tipo de configuraciones y extensiones que tiene, ¿sí? Que conlleva. Le voy a decir guardar. Listo. Entonces miren acá, muchachos, las pestañas. Archivo index.html, estilos principales.css. Y ahora voy y reviso mi carpeta de proyecto. Miren, ya la carpeta CSS tiene un archivito que se llama estilos principales. Hasta ahí todo muy claro, ¿cierto? Ahora bien, vamos a hacer un último paso que es vincular ese archivo a o sea, pegar que este archivo de estilos esté vinculado directamente a este index, o sea, que el index contenga estilos principales. Para eso, ¿qué voy a hacer entonces? Me voy a parar en index, miren, me paro en index. Este estilos ya lo guardé, ya tiene nombre, lo puedo cerrar. Me paro en index, me ubico dentro de la etiqueta head, miren, head abre aquí, cierra aquí, me ubico en esta parte, le doy enter, enter, voy a abrir unas cuantas líneas de espacio, y acá hay dos formas de hacer ese proceso. Uno, puedo venir y decirle archivo, vincular hoja de estilos, attach style sheet, ¿sí? O puedo venir, obviamente me paro acá en la línea, CS Designer, miren que acá dice, y le puedo decir source, miren que ahí me sale una pestañita que dice add CSS source, ¿sí? Entonces adherir una hoja de estilos, y me dice, ¿desea crear una nueva? No, porque ya la creamos. ¿Desea vincular una existente? Sí, uno que ya tenemos creado, entonces le puedo dar clic acá, ¿sí? Y miren que me sale este panel, lo voy a cerrar. Si lo hago por esta parte, attach style sheet, me sale el mismo panel, ¿sí? Entonces pueden llegar por cualquiera de los dos métodos. Ahora bien, él me dice, vea, busque la ubicación de ese archivo CSS y me dice si lo desea linkear, o sea, de manera de vínculo, o importar, o sea, traer toda la información que está dentro de este. Lo que nos interesa es linkearlo. Entonces vamos a decir buscar. Él me abre la ubicación del archivo, como estamos en el index, miren que él me abrió automáticamente la ubicación y le va a dar doble clic a CSS. Elijo estilos principales, ok. CSS, estilos principales, ok. Y miren lo que va a pasar acá en la línea 6. Ok. Perdón, en la línea 6 no, me la puso más abajo, pero pues puedo subir estas. Obviamente estoy haciendo unas separaciones para que ustedes vean.
Entonces miren, recuerdan que estas líneas también ya las vimos, esto ya lo explicamos a nivel de teoría, cuál era la estructura. Entonces miren que me está diciendo link href, cs estilos, ¿sí? Me está explicando entonces que este archivo de estilos es donde se van a alojar toda mi información de alto, ancho, color, fondo, borde y otra serie de características que se le pueden programar a la página. ¿Listo? Ahora bien, más adelante vamos a tener que meter otra serie de elementos acá, pero por ahora lo podemos dejar y ahora sí nos vamos a enfocar en nuestro body. ¿Listo? Ahora bien, muchachos, esto sería todo por este módulo a nivel de lo que es creación y preparación de archivos y carpetas, ¿sí? En el siguiente módulo ya vamos a hacer todo lo que son la creación de las etiquetas div a la par de Photoshop. ¿Listo? Entonces nos vemos a continuación en el siguiente módulo. Espero que este tema haya sido claro. Recuerden que esto es muy importante, la preparación del archivo, la preparación de las carpetas, su organización, todo esto. ¿Listo? Entonces voy a dejar este módulo básico para que primero organicen sus archivos y ya posteriormente nos dediquemos netamente a programar. ¿Listo? Muchas gracias, nos vemos más adelante.